Buen día, amada familia. Qué gusto, qué gozo poder compartir con cada uno de ustedes esto que nos apasiona. Es Cristo, es esta verdad poderosa, presente, que conocerla nos da descanso. El que ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Así que bienvenidos en este tiempo. Doy gracias al Señor por ver a cada uno de ustedes que son parte de esta casa y parte de esta familia de la fe. Bienvenidos y la verdad que me gozo, es mi pasión poder edificar al cuerpo con la verdad, esta verdad que cuando es entendida nos hace libres, pero también nos hace resplandecer con el resplandor del firmamento, dice la palabra, como el resplandor del firmamento. Entonces, bienvenidos a cada uno. Vamos a continuar con participantes de Cristo. Bienvenidos a los papás de Anita, qué lindo verlos. Bienvenidos a todos los que están por la primera vez también, bienvenidos. Y entender que somos participantes de la naturaleza divina. Eso tiene que ver con la palabra de justicia, que Cristo, el autor de nuestra salvación, no solo nos salvó, eso es el medio, no es el fin, es el medio para que se produzca la justificación. ¿Y qué opera la justificación? Un cambio de naturaleza, una nueva creación. Y desde ahí, cuando partimos desde esa realidad, nuestra vida va a cambiar y vamos a dejar de dar vueltas en un desierto sin respuesta y sin salida. Entonces, muy importante entender quién tú eres, la identidad que tienes. El Señor dijo, mío eres tú, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Imagínense, somos de Él, le pertenecemos a Él. Pero cuando eso no está bien establecido en nosotros y nos viene un diagnóstico, comenzamos a... Qué importante es conocer a Cristo, conocer el amor mayor, el amor más grande. Es Él, maravilloso. Los entendidos, y tenemos que ver entendidos en qué. A lo largo de este mensaje vamos a ir entendiendo, valga la redundancia, entendidos en qué. En lo que nos pasó en la cruz, en la obra consumada de la cruz, para no mezclar pactos, para no vivir en las sombras y en las figuras que alumbraban y señalaban a una sola persona, a Jesucristo el Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Fíjese, la segunda parte, la parte B de este texto, nos muestra entendidos en qué. Leen, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia, no los que enseñan un evangelio de motivación. Venga Cristo, sus problemas se le van a solucionar. No es así, porque parte de la vida son los problemas. Si usted está en Cristo o no está en Cristo, siempre los va a tener. La cuestión es que si está en la roca firme de los siglos, lo mismo que le sucede a otras personas que no tienen a Cristo, le va a suceder a usted. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que va a prevalecer?
El que está en Cristo va a prevalecer a pesar de. ¿Y cómo es que vamos a prevalecer en medio de las pruebas? Cuando se nos habla este evangelio del reino, donde Jesucristo es el Rey. Él es el Rey de todo el universo. Pero hicimos una pregunta el anterior domingo. ¿Pero es Él el Rey de tu vida? Eso cambia todo. Si Él es el Rey de nuestra vida, nos vamos a someter a su voluntad. Así que damos gracias al Señor por su justicia. Aquí el contexto de Daniel 12 es para los tiempos del fin y hablándole específicamente a su pueblo Israel. Pero sabemos que la palabra siempre nos va a hablar. Y los entendidos comienzan a brillar desde acá, desde hoy. ¿Por qué? Porque la vida que se nos impartió es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Cuando muera y me vaya con el Señor, no, comienza aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por lo tanto, si usted analiza, profundiza en esta palabra, va a reconocer que no es religión. Dios no va a venir a buscar a los católicos o a los evangélicos o a los cristianos. Dios va a venir a buscar a los que tienen la vida de su Hijo, los que tienen la vida de Cristo, los que conocen a Cristo, los que han aceptado a Cristo por la fe. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud. Amados, qué maravilloso es tener la conciencia tranquila, dormir con la conciencia tranquila sabiendo que lo que se está impartiendo tiene trascendencia eterna. No es para que pase el momento de su tribulación. Es para que pase la tribulación con fe y con paz, sabiendo que ninguna tribulación es para siempre. Tiene su tiempo, su fecha de caducidad, pero lo que permanece para siempre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Lo que permanece para siempre es la palabra que se nos imparte y queda grabada en nuestro corazón. Entonces ya sabe, los que entienden van a resplandecer. El lugar donde se encuentren va a ser cambiado ese ambiente. Y yo he sentido con personas así, literalmente, que los ambientes son cambiados. Cuando un hijo de luz está en ese lugar, aunque no hable, aunque no diga nada, la presencia de Cristo comienza a manifestarse por causa del propósito y del amor. Entonces, los que enseñan la justicia a la multitud, tómelo en cuenta, es muy importante. Entonces el apóstol Pablo aquí estaba en un dilema. Tenía mucho que decir, pero le era muy difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque la gente de su tiempo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué es los primeros rudimentos? Son los primeros conocimientos, es lo elemental, es lo básico, es la leche. Es muy importante la leche de la palabra, porque es la base, es el fundamento que es Cristo en nosotros. Entonces, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. La leche a los bebés los hace niños, pero se quedan niños si no se les imparte la palabra de justicia, la palabra del nuevo pacto, la palabra de la obra de la cruz. Cuando Cristo dijo, tetelestai, consumado es, hecho está, la deuda fue pagada, la obra fue cumplida. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto lo vamos a explicar versículo por versículo para entrar en más detalle. Tardos para oír. No es un problema del oído, es un problema del corazón, mis amados. Cuando la palabra nos parece ya aburrida, tenemos que tener mucha cuenta. Oh, no, ¿qué hablará esa mujer? ¿Qué estará diciendo? Me complica la vida. Tenemos que tomar en cuenta cuando nos aburrimos en la palabra. Cerramos el corazón. La leche es buena. Conocer la verdad es bueno. Y entra por el oído, pero haya un estorbo en el corazón. Porque muchas personas no están dispuestos a rendir el corazón, a obedecer lo que el Espíritu Santo le está hablando para su propio beneficio. Entonces, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. La palabra habéis nos muestra que no eran así, que se habían hecho tardos para oír. Fueron perdiendo el interés, el enfoque, se fueron distrayendo con las cosas circunstanciales, temporales de la vida. Hablamos el anterior domingo que tanto lo temporal como lo eterno es muy importante, porque estamos en esta tierra, estamos en este tiempo de la temporalidad y compartimos con nuestra familia, con nuestros amigos, estamos sirviendo al Señor de alguna forma, de alguna manera. Es muy importante. No podemos menospreciarlo. Pero la cuestión es a qué le damos prioridad, si a lo eterno o a lo temporal. Entonces ahí necesitamos comprender que a lo que le des prioridad, en lo que te enfoques, eso es lo que te va a fortalecer, te va a ministrar. Porque si te enfocas en la verdad en Cristo, esa verdad nos hace libres. Esta verdad nos trae descanso. ¿De qué? Nos trae descanso de una naturaleza antigua que se debate en el temor, en la ansiedad, porque está pendiente de las noticias, del gobierno, de qué está pasando, pero no se enfoca en la verdad, no se enfoca en lo que ya pasó en la cruz. Y ahí tenemos que enfocarnos. ¿En qué pasó? Nos enfocamos en el diagnóstico, pero es que esto dijo el médico. Puede ser, no estoy en contra, pero hay un diagnóstico superior. ¿Qué es lo que dijo Dios? Ya lo dijo. Y cuando Dios dice, el universo se somete a la voz de Dios. ¿Y por qué no sus hijos? Pero ahí está la paciencia y el amor eterno del Padre que espera pacientemente hasta que entendemos. ¿Qué es lo que provoca quedarnos solo con la leche? Solo con lo básico de la palabra de Dios, mezclando pactos. Mezclando las figuras, las fiestas. Hay congregaciones que siguen celebrando el Shabbat,
cuando esa era una fiesta que simbolizaba solamente la venida de Cristo, que es nuestro descanso y nuestro reposo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar celebrando algo que ya caducó, que es parte de la ley de Moisés y no de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Amados, por eso es que nos detenemos y no migramos en el entendimiento a la mente de Cristo. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar que lo mismo, a repetir y a repetir lo mismo. No creo eso, yo creo que en Cristo hay un renuevo, la vida de Cristo se renueva. La vida de Cristo crece, la vida de Cristo es como un diamante de muchas facetas, de muchos colores, de muchas caras. Él se revela en nuestras vidas y nos imparte esta verdad gloriosa, que cuando la entendemos, vamos a estar repitiendo, ya entendemos, que cuando la entendemos jamás vamos a ser unos hijos de Dios aburridos. Que la pastora tenga de madrugada, por favor, que todos lleguen, que todos vayan. Van a tener fervor, hambre, sed de conocer a Cristo, a participar del cuerpo. Van a ser tales que, dice, que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, solo leche, porque tu espíritu no está acostumbrado a digerir el alimento sólido. Es muy débil. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. No la puede entender. Y Santiago, el hermano del Señor, nos habla y dice, el hombre de doble ánimo, pero yo digo el hombre de doble mente, la mente natural y la mente de Cristo. Un poquito aquí, otro poquito allá. El hombre de doble mente es inconstante en todos sus caminos. Se va por cualquier enseñanza, por cualquier doctrina que le gustó a su alma, aunque sea totalmente errada. El hombre que tiene entendimiento en la palabra de justicia se para firme en lo que ya sucedió en la cruz, en lo que ya fue consumado. ¿Y cómo es que sabemos esto? En el tiempo, las pruebas, en el tiempo que te hablan un diagnóstico. Claro que tenés temor, claro, todos tenemos, pero ¿qué es lo que nos rescata? La verdad. ¿Qué es lo que te da paz? El alimento sólido. Si tú a un niño de 5 años le sigues dando leche, será un niño débil, raquítico, irascible. No va a dormir bien. Pero dale una papilla buena, un alimento sólido, carne. Te aseguro. Mismo a los bebés, después de los, no sé ya ahora qué tiempo, 5 meses, 6 meses. Dale un alimento sólido, una papilla buena. Va a dormir toda la noche. ¿Por qué? Porque el alimento sólido trae descanso. No estamos como las ondas del mar, como las olas del mar, un día acá, otro día allá, en mis emociones. Pero ayer creía, estaba feliz. Pero es que la noticia ahora estoy con mucha ansiedad, con mucho temor. ¿Por qué?
Porque no estamos arraigados en la palabra de justicia, en lo consumado, en lo que ya sucedió. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos, diga fuimos. ¿En qué tiempo está el verbo? Y por su llaga fuimos nosotros curados. A no ser que llegue nuestro tiempo y el Señor nos quiera llevar, pero de lo contrario yo nunca me rindo. Jamás. Digo, no. Tu palabra dice, tu palabra es la máxima autoridad. Tu palabra es la que sustenta todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínense las galaxias, las estrellas, el universo, con la palabra de su poder. ¿Cómo no va a sustentar tu vida? Amados. Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O la mujer, cuando habla de hombre, está hablando de humanidad. Que un día sí y el otro día no. Un día está por arriba y el otro día está haciendo barullo. Entonces, la inmadurez espiritual es el primer paso para la apostasía. ¿Por qué la gente se aparta? ¿Por qué la gente se van a otras sectas? Porque tienen sofismas, verdades a medias, un poquito de Cristo y el resto totalmente incoherente con la verdad que es Él y que Él hizo para la vida de los que Él ha escogido y de los que le han aceptado. Entonces, ¿qué necesitamos, amados? Renovar el entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de justicia, la verdad presente, esta verdad que es aletheia. Presente, el término griego es parousia y verdad aletheia, que significa que en la tierra antes de Cristo había un orden gobernante de oscuridad, pero había una palabra que dio Isaías. Y el cumplimiento de esa palabra fue cuando Cristo puso sus pies en la tierra de Zabulón y Neftalí. Ahí Mateo refiere a Isaías diciendo, para que se cumpla la profecía del profeta Isaías. La tierra en tinieblas, asentada en sombra de muerte, vio gran luz. Luz le resplandeció. Cristo es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, pero nosotros no somos de los que le siguen, porque ya está en nosotros. Somos su vehículo. Él nos habita. Donde nosotros vamos, Él va. Por eso es que es mejor que nuestros pasos vayan derecho. Porque nosotros lo transportamos a Él. Así que, amados, renovemos el entendimiento. El primer paso hacia apartarse de la verdad es permanecer niños. Cualquier cosa nos puede distraer porque hay una habilidad en el sofisma. Una mentira que parezca tan verdad que la pudo engañar a la mujer en el Edén. Aquí, simil en literatura es una comparación. Nosotros vemos que esta palabra que el apóstol Pablo les habló a los hebreos, a los judíos que habían creído en Cristo, se las había hablado también a los griegos, a los corintios, a los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque parece que ese es un problema en los hijos de Dios
cuando no entienden esta verdad presente, no entienden lo que portan, no entienden la vida, esta vida nueva que se nos ha entregado. Entonces, leche y alimento sólido era lo que él ministraba también a otras iglesias, a otras congregaciones. Era una enseñanza común en la iglesia del primer siglo. Y fíjese lo que le dice a los corintios. Les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero en el primer capítulo nos muestra una iglesia llena de dones. Esta iglesia tenía todos los dones, toda la repartición del Espíritu en dones. Era una iglesia tremenda que se movía en dones. Y mire lo que dice, de tal manera, 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta, nada les falta. Tienen todos los dones. Pero ¿saben qué, mis amados? Tener dones no es garantía de madurez. Los dones nunca te van a llevar a la madurez. Los dones son como las flores de un árbol. Se ven hermosas, adornan. Pero lo que importa del árbol es el fruto. Por lo cual Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por las flores. ¿Sí o no? Entonces podemos tener dones y ser los más inmaduros, terribles, que cualquier cosa nos ofende. Y queremos apartarnos luego de Cristo. Aquí estos, más abajo dice, porque se conoce que ustedes andan en contiendas y disensiones. Y eso es un sinónimo también de inmadurez. Pero este mismo hombre sabio dijo, es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se conozca a los que son aprobados. ¿Cuáles son los aprobados? Aquellos que pasan por alto la ofensa, aquellos que perdonan inmediatamente, aquellos que no se duermen con el enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al enemigo externo. Usted y yo no tenemos enemigos en esta tierra, o por lo menos no lo deberíamos tener en este nuevo pacto. Dios nos ha llamado a amar a todos. Amad, bendecid a los que os persiguen, a los que dicen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Perdonad, bendecid y no maldigáis. ¿Sabe cuál es el peor enemigo que usted tiene? El diablo. No. Es usted mismo. Es el viejo hombre. ¿Sabe qué? Y lo digo así. Hoy orando, le decía, Señor, el mayor temor que yo tengo es de mí misma. Es de mi vida apartada del Señor. Es una vida seca, una vida que tenga apariencia de piedad, pero que niegue la eficacia de ella. De verdad lo digo delante de Él. Si hay algún temor que tengo, es de ese viejo hombre que siempre está luchando para gobernarnos. Ese es mi temor. Como el apóstol Pablo, era un tremendo, no tenía temor a nada, pero tenía temor a que la gente se aparten, sean engañados, así como la serpiente engañó a Eva, y sus sentidos sean engañados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces,
De manera, hermano, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Pero clamo y oro por toda la iglesia en toda la tierra, para que esta condición cambie, para que los pastores tengamos un temor reverente a Dios y no demos algo al azar, no demos algo que le agrade a la gente, porque no los estaríamos amando. Cuando hablamos la verdad, con a veces hasta con temor de que se enojen, pero no importa, el amor va por encima de todas las cosas. El amor no es cómplice del error, va más allá. Entonces, puedes tener muchos dones, podemos tener muchos dones, pero si el fruto no aparece, si el fruto no se manifiesta, ¿el fruto de qué? El fruto de esta nueva naturaleza, ¿cuál es? Encabeza el amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, humildad, dominio propio. Y usted puede decir, pero ¿sabe qué? Mucho me cuesta el dominio propio. Cuando me enojo nomás y digo las 40 y grito y todo. Nuevamente, necesitamos entender que el dominio propio es parte de la nueva naturaleza que Dios te entregó. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ya lo tienes. ¿Qué necesitamos? Ejercitarlo. Y oramos, por favor, dominio propio, Señor. Ya lo tienes, dice el Señor. Y ahora, pero quiero tener dominio propio. Bueno, entonces manda un aburrido de eso. Manda una situación terrible para que lo apliques, para que te entrenes, para que ejercites tus sentidos espirituales. Ejercitemos el dominio propio. Aquí está. El camino hacia la madurez empieza con la obediencia, no con la teoría, amados. Puedo tener mucha letra acá, mucha letra, cabezona, como el perfil del hombre light. ¿Han leído el libro? El perfil del hombre light. Tiene mucho conocimiento, pero solamente es para ufanarse de ello, porque no lo aplica en nada en su vida. Qué hermoso es conocer y aplicar. No se trata de ejercicios teóricos, no es en el aula, no es aquí, es en la casa, es en los tiempos difíciles, es cuando la marea se pone alta. Es en la vida práctica, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, aquí en la nueva traducción dice por la práctica, para que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto necesitamos, amados, el discernimiento? Necesitamos discernir los tiempos en los que vivimos para invertir bien nuestro tiempo, para no gastarlo en cualquier cosa que no nos edifica, para invertir en la familia, invertir en la verdad. Necesitamos discernir los tiempos porque hay situaciones que vienen a nuestra vida que parecen del diablo, pero no son.
vienen de parte de Dios. ¿Para qué? Para salvarte la vida. Nos saca de las chascas del abismo, de ahí estamos próximos a caer en el abismo. Ese es Dios. Ese es nuestro Padre amante, amoroso. Estuve con Nicolás el jueves, ¿no? Jueves. Y le compartí una historia a este joven. Un joven que ama al Señor. Está estudiando afuera. Entonces es necesario que también los jóvenes, cuando están fuera, puedan tener esta palabra de justicia, esta verdad. Lo atosigué tanto al joven que le hablaba. No sé cuánto tuvimos, ¿no? Pero unas 2 horas. Pero él feliz recibió la palabra. Entonces le conté una historia que se las voy a contar a ustedes. Una historia real. Discernimiento, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Los maduros pueden discernir las oportunidades en tiempos de crisis y ven a Dios en todas sus circunstancias. La historia es de un piloto postal, o sea, que repartía a las ciudades el correo. Y su avión tuvo problemas. Y él avistó una ciudad así cerca y logró aterrizar su avión en pleno campo nevado, con algunos árboles, pero la ciudad no estaba muy lejos, estaba cerca. Y él se bajó, acomodó todo su cargamento postal, lo puso a buen recaudo y comenzó, asustado, a caminar y comenzó a hacerse tarde con el frío. Estaba, o sea, nevado, frío, se cansó y cuando comenzó a entrar en el bosque, observó que un pajarraco negro, como ese que está ahí, un pajarraco negro llamado urraca, le perseguía. ¿Quiénes son estos pájaros? Son aquellos que están tras los animales que están heridos y débiles y esperan para sacarle los ojos. Y ese ave le perseguía a este hombre. Y él lo miraba así y seguía caminando, seguía, hasta que ya se hizo de noche. Se acurrucó debajo de un árbol para poder dormir. Cuando vio al pajarraco que seguía tras de él, mirándolo fijamente. ¿Qué hizo este hombre? Agarró un palo y lo espantaba. Y lo espantaba. Se quedaba ya por dormir y el pajarraco nuevamente. Y lo espantaba. Toda la noche se pasó espantándolo al pájaro, a la urraca, para no perder sus ojos. Cuando era de día, se levantó cansado y siguió caminando hasta que llegó a la ciudad. Y ahí se enteró de algo importante. Ahí comprendió algo importante. Ese pajarraco le salvó la vida. ¿Por qué? Porque si se haya dormido cansado, haya muerto, lo que llaman la muerte blanca. Los que se duermen en la nieve, que amanecen congelados, mueren. La muerte blanca. ¿Qué lo salvó? El pajarraco. ¿De dónde venía el pajarraco? Del diablo. No. De parte de Dios, para salvar la vida de ese piloto postal. Amados, necesitamos discernir qué viene de qué y qué. Todos le echamos la culpa al diablo. Pobre hombre, pobre espíritu, pobre diablo. Pobre diablo. ¿Por qué me echan toda la culpa a mí? ¿Sabe qué, mis amados? Dios es soberano. La culpa no la tiene el diablo. Dios es soberano. Dios permite algunas cosas. Y la otra partecita te corresponde a ti. La responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra vida, con lo que nos enseña el Señor,
con la obediencia a la palabra y a la verdad. Entonces, participantes del llamamiento celestial es nuestro tema de hoy. Usted y yo somos participantes de Cristo, pero también somos participantes de un llamado, de un llamamiento celestial para servir al Señor. Pero vamos a ver de qué manera. Dice, por tanto, hermanos santos, a nadie pueden llamarle santos si no tiene a Cristo. Esta epístola era para la iglesia, a los que habían creído en Cristo, porque esos pueden ser llamados santos, porque tienen la nueva naturaleza, la nueva creación, aunque a veces no lo parezca. Somos santos. Entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La Reina Valera actualizada 2015 dice confesión. Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Una característica de los siervos, de los que sirven al Señor, es la fidelidad. Muy importante. Y aquí se nos está recordando la dignidad de nuestro llamado. Somos santos, ciudadanos de una realidad que no se limita a la esfera terrenal. Si lo entendemos eso, amados, es para reír, para gozarnos. No se limita a una esfera terrenal, por lo tanto, este entendimiento debe afectar la manera de cómo vivimos y respondemos al llamado celestial, pero también cómo respondemos a las propuestas temporales. Una canita al aire no va a hacer nada. No es nada. No importa, pues soy humano, me sale la ira, no es nada. Pero poco a poco nos vamos acostumbrando. Ese es el problema. Metieron a una rana en un agua natural, pusieron fuego y el agua se fue calentando y ella se fue acostumbrando. Y le decían, salí, te vas a quemar. No, está muy cómodo aquí. Agua tibia, muy, muy bueno. Hasta que se cocinó la rana. No pudo salir. Nos acostumbramos. No importa esto qué es. No voy, no leo este día, no perdono. No importa. Sí importa. Sí importa. Hay el efecto mariposa, que el aleteo, según el científico, no recuerdo ahorita, pero en el 1963 descubrió cómo afecta, según esta teoría, no sé si será cierta, no, pero es una teoría. ¿Cómo afecta el aleteo de una mariposa, una simple mariposa? Decía el artículo de National Geographic, de Sri Lanka a Nueva York, y puede producir efectos muy duros, muy difíciles. Afecta lo que hacemos en el día. Entonces, participantes, llamamiento celestial. ¿Cómo medir la fidelidad de un enviado? Aquí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Apóstol significa enviado. Él fue enviado del cielo con una misión gloriosa. Salvarnos y volver a reconectarnos, reconciliarnos con Dios. Y esa es la misión que se nos ha entregado, reconciliar al mundo con Dios. Ese es nuestro servicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Expresando a Cristo. A la Madre Teresa de Calcuta le dijeron, hay una jovencita que tiene la vocación de limpiar leprosos. Se la trajeron y la
madre le dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que...? Tengo la vocación de ayudarla a usted a limpiar leprosos. Y le dijo, has enfocado mal tu vocación, porque tu vocación y la vocación de nadie no es limpiar leprosos, no es acomodar sillas, no es hacer esto, es expresar a Cristo. ¿Por qué? Porque si limpio al leproso con la jeta, si limpio al leproso con un pinche en la nariz, qué olor. Si limpio al leproso, es mi vocación, supuestamente, de mala manera. ¿De qué sirve? Pero si limpio al leproso, diciéndole cuánto Dios lo ama, a pesar de su condición, orando por él para que sea sanado, ministrando amor, cambia la cosa. ¿Pero por qué va a suceder eso? Porque podemos fingir por un tiempo, pero la manifestación de Él es cuando estamos solos y cuando estamos acompañados, es todo el tiempo. Él puede manifestarse. Entonces, sacerdote de nuestra profesión. Los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían sacrificios de animalitos para cubrir el pecado del pueblo. Pero este sumo sacerdote fue el sacrificio. Su sangre derramada no cubrió el pecado, quitó el pecado del mundo y sigue para interceder por nosotros. Por lo tanto, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro sacerdote. Los demás por la muerte no podían continuar, pero este vive para siempre. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían un pectoral con piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Pero Jesús no tenía el pectoral, pero su pecho tenía una herida de lanza. Sus manos, las cicatrices de los clavos clavadas, y su espalda cargando una cruz. Estaba cargando a toda la humanidad en su pecho y en su espalda. Este es nuestro sumo sacerdote. Necesitamos amarlo. Necesitamos, de verdad, rendirnos a Él. Necesitamos conocerlo. Él es fiel. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo medir la fidelidad de un enviado? Cuando hace la voluntad de quien lo envió y no la suya. Llamado celestial. Jesús les habló a sus discípulos y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La cuestión de la autoridad, del servicio, no es piramidal, no es vertical, es horizontal. Todos somos llamados a conocer y a dar a conocer a Cristo, a servirlo a Él. Y para entender un poquito este llamado, me llamó a limpiar leproso. No, te llamó a Él mismo primero. Porque si no, solamente será un acto con mala actitud, porque nos cansamos. La naturaleza vieja se cansa y se aburre. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Ese es el primer llamado, amados. Te llamó a Él mismo. Llamó así a los que Él quiso. Primer llamado. Y vinieron a Él y estableció 12 para que estuviesen con Él. Segundo llamado. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Para que estuviesen con Él cuando participas del cuerpo. Ahorita estás participando del cuerpo. Él es la cabeza. Para que estuviesen con Él, con el cuerpo. Tercer llamado. Fíjese. Y para enviarlos a predicar.
¿Está de primero o de tercero? Y también le dio recursos, les dio dones, les dio autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera demonios cuando se lo requiera. Tenemos los recursos del reino, la fe del Hijo, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de verdad, esa espada del Espíritu, que sucede lo que dice la palabra. ¿Cómo servimos? Y a cualquiera, dijo Jesús, que te lleve, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ayer estaba hablando un poquito sobre esto y a todos nos gusta una empresa que tenga un excelente servicio al cliente, ¿no es verdad? Que vaya por más, que vaya a la segunda milla. Pero cuando hay una empresa que su servicio es deficiente, que el producto de sus productos no son de buena calidad, pero hay estas otras que su servicio al cliente es insuperable, sus productos de buena calidad, van a tener clientes fieles. Porque lo que se espera de las personas, de la gente, es que vayan por encima de la expectativa. Ayer no estaban aquí las amadas de Farmacor, pero lo dije. Por ejemplo, Farmacor es una empresa que da lo mejor a sus clientes. 24 horas de atención en lo nuevo que han sacado. Y es una empresa que verdaderamente satisface a los clientes. Pero Cristo aquí no estaba hablando de la atención al cliente. Cristo estaba hablando de una ley romana que establecía que cualquier romano le hable a cualquier ciudadano para que lleve su armamento y sus cargas por una milla. ¿Cuánto es una milla? 1 kilómetro y 609 metros. Más de 1,5 kilómetros, ¿no? Entonces, tenía que dejar lo que sea en el acto, lo que sea que estaba haciendo para obedecer esa obligación romana. Entonces, toda la gente estaba enojada y aburrida con eso. Y por eso es que pensaban que Cristo los iba a liberar de esa esclavitud romana, de esa esclavitud externa. Vino a liberarnos de la esclavitud interna. Entonces, la gente estaba muy enojada. Y Él les dijo, si te obligan, amados, para servir al Señor, podemos ver 3 contextos. Están los asalariados, los que hacen por la paga, pero no tienen ningún tipo de compromiso. No es por amor. Están los de la obligación, los que están obligados a hacerlo. Pero igual, sin ningún compromiso, sin ningún amor. Pero están los de la segunda milla, que eso ya no es por obligación, eso es por amor. ¿Y sabes qué? El primer paso de la segunda milla te transforma, porque estás haciéndolo por amor. Y el amor es lo que perfecciona. Y el Señor les estaba diciendo, no vivan en la ley del menor esfuerzo. Vivan en la ley real, en la ley del reino. ¿Cuál es la ley real? ¿Cuál es la ley del reino? El amor. Una vida sin amor es muy insípida. Siempre digo, prefiero amar aunque no sea amada. Qué terrible es ser amado sin responder, sin corresponder. Entonces, qué importante. Y esto sí también tiene que ver con naturaleza. La segunda milla. Vemos en la Biblia nosotros cómo el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo, es Jesús. Vemos a Ismael, el primer hombre producto de la carne,
El segundo, Isaac, hijo de la promesa. Vemos a Esaú, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vemos al segundo, Jacob, que amó al Señor. Hizo malas cosas, pero amaba al Señor. Y Dios trabajó en su vida y fue transformado. Y de ahí vinieron las 12 tribus de Israel, que trajeron la simiente eterna que es Cristo. Entonces, muy importante poder entender que la segunda milla tiene que ver con la nueva naturaleza, que no se queja, que no se cansa, que es amable, que va más allá, que supera las expectativas. Actualmente, trayéndolo al contexto actual, podemos pensar un jefe terrible, que te exija más de lo... Pero la naturaleza va más allá de las exigencias. La nueva creación, la nueva naturaleza, porque es con amor. Y esos terribles después se convierten. ¿Cómo servimos? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Diligencia para este versículo es espoude, significa celo, entusiasmo, determinación y ardor, sin desmayar ante las dificultades del servicio. Todo servicio tiene su dificultad. Estamos siendo probados. ¿Sabe por qué? Para soportar después el peso de gloria. ¿Cómo servimos? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pereza procede del latín pigritia, negligencia, lentitud en actuar, también oposición o rechazo a colaborar. Y aquí dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí ve que es por amor, no es por obligación, no es por interés. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿A fin de qué? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, el perezoso interfiriendo en perdiendo el tiempo en su trabajo. ¿Cómo servimos? En lo que requiere diligencia. Y vamos a ir fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es ferviente en el espíritu? En el griego es seo, se refiere a estar ardiente o apasionado por algo. En este caso, ¿cuál es el objeto de tu pasión? Te pregunto porque el objeto de nuestra pasión puede ser otras cosas. Pero si el objeto de nuestra pasión es Cristo, es glorioso. Entonces, la tibieza espiritual no le agrada al Señor, es reprendida en Apocalipsis. Les dijo, los prefiero fríos o calientes, pero los tibios no me agradan. Porque los tibios están con un pie acá por si le funciona, el otro pie acá cuando no le funciona. Tibios. Y con esto, esta y una más y terminamos. Así que atentos, por favor, que esta es muy importante. No se me duerma, pellizca al que está a su lado. En serio, es importante lo que vamos a hablar. Pellíquele. Denle una pastillita. Vamos a tener el servicio de la pastilla para que no se duerma. A mi chiquisita no hay quien la pellizque allá, pero la veo bien despierta. Bueno, aquí el joven rico dice que Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Entonces respondiendo, le dijo, maestro. Brotó pecho el joven rico, ¿no? No sabía lo que le esperaba. Brotó pecho, maestro. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Pero Jesús conoce todas las cosas. No los impresiona nuestras hazañas, nuestras obras, lo que hacemos. Él conoce todo. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, ¿saben qué, amados? A mí me impresiona porque este relato está en 3 evangelios, pero este de Marcos me sacude, me toca mucho mi corazón, porque mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Sabe por qué? Como dije al principio, porque el amor no es cómplice del error. Acuérdese, el amor no es cómplice del error. Chicos, jóvenes, cuando tus padres te estén disciplinando, corrigiendo, porque te aman, el amor no es cómplice del error. Una cosa te falta. Anda, anda. Hemos estado hablando del andar en Cristo. Son 2 pasitos que cuando se repiten ese es nuestro caminar. Pero llevándolo al entendimiento lo que estamos hablando es desvestirnos del viejo hombre. Ese que se cansa, que es débil, que cae en la tentación rápidamente, que se enoja, que es irascible, que no permanece. Y vestirnos, el segundo paso, vestirnos del nuevo hombre, que es Cristo, renovando el espíritu de nuestra mente. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es que usted no sabe, mi cruz es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo. No, no. La cruz es un instrumento de muerte para tu yo y para mi yo. La cruz fue el instrumento de muerte para Jesús, pero se sigue repitiendo. La cruz es el instrumento de muerte para el yo, para el ego, para el egocentrismo exaltado, que quiere hacer a su modo, a su manera, como pienso, como me enseñaron mis padres. No, como te enseñó Cristo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le estaba diciendo aquí Jesús? Jesús le estaba diciendo, oye, yo no quiero tus riquezas. Yo no quiero todas tus riquezas. Yo quiero el gobierno de tu vida. No quiero tus riquezas. Yo quiero el gobierno de tu vida. Así como la viuda echó todo su sustento porque su tesoro era el Señor. Ella sabía de quién dependía, quién es más que suficiente, quién era más que suficiente para ella. Yo no quiero tu riqueza, quiero el gobierno de tu corazón. No me pidas que siga incrementando tu bienestar carnal. Dame tu corazón. El dinero, dice Eclesiastés, sirve para todo. El dinero puede servir para hacer todo lo que a nuestra carne le agrada, pero a Dios no. Dios quiere que toda nuestra vida sea para agradar al que nos salvó. Entonces, esto no se trata de dinero, amados, por favor. Aquí tenemos una bendita costumbre. La gente que viene aquí sabe que son amados. Los que vienen por la primera vez saben que son amados. Nunca estamos hablando de dinero. 17 años, 3 veces he hablado. Porque lo que nos interesa es edificar las vidas, que conozcan al Señor.
Y la naturaleza nueva que portan es una naturaleza generosa. Entonces, no quieras estar conmigo para que incremente tu bienestar carnal. Entrégame tu corazón. Y si el dinero es un obstáculo para que yo sea el primer lugar en tu vida, suéltalo. Pero no estás pidiendo dinero. Él vio el punto ciego en el joven rico que le estaba impidiendo vivir la verdadera vida aquí en la tierra. Terminamos con esta. Amemos y sirvamos a Cristo sin rivales. ¿Quién puede ser el rival de tu corazón para servir a Cristo? Me tocó muchísimo lo que dijo el escritor de las Crónicas de Narnia, un servidor tremendo. ¿Sabe para qué hizo las Crónicas de Narnia? Eran el cuento que le contaba a su sobrina. Comenzó a servir al Señor de esa manera y la sobrinita comenzó a hablarles a sus compañeros y todos los compañeros venían y él les contaba hasta que se hizo un libro y después una película. Siervo de Dios con la palabra de justicia en su corazón. Mire lo que dice. Dame todo. Él dijo lo que Cristo le había hablado a él. Dame todo. Yo no quiero todo tu tiempo, ni todo tu dinero, ni todo tu trabajo. Te quiero a ti. No he venido para atormentar tu ego natural, sino para matarlo. Ninguna medida a medias es buena. No quiero cortar unas ramas aquí y otras por allá. Fíjese de feo que se ve ese árbol. Quiero tumbar todo el árbol. A cambio, te daré a mí mismo. Mi propia voluntad será la tuya. Amados, ¿qué hay en nuestro corazón? De verdad lo digo. ¿Qué hay en nuestro corazón que es un rival para Cristo en tu tiempo que le das a Él? ¿En qué invertimos el tiempo? En el gimnasio, quiero estar muy... ¿En qué invertimos el tiempo? En el Facebook, en el internet, en el... A mí, oiga, me pasa. Y cuando acuerdo se me va una hora. Y digo, Dios mío, necesitamos estar actualizados, sí. Pero no seamos como niños de mentes abiertas que le meten todo y todo lo aceptan. No, no tiene que aceptar todo. Porque es fácil aceptar todo, las modas de hoy, y no aceptamos la palabra, la verdad de la palabra que nos hace libres.